Había un resplandor que no venía del oro ni del flash, una luz blanca, limpia, que parecía haber nacido antes del ruido. Cuando Grace Kelly entraba en escena, el aire se tensaba. Las conversaciones bajaban de tono. El mundo se ordenaba en torno a su silencio. En los años donde el glamour era una batalla de destellos, ella eligió la quietud. No necesitaba moverse rápido, porque el tiempo la seguía. Una mirada bastaba para convertir un simple vestido en un juramento. Cada línea de su cuerpo era un diseño invisible, cada pausa, un acto de poder. Las actrices competían por brillar. Grace, por permanecer. No interpretaba papeles, interpretaba la perfección. Y mientras Hollywood fabricaba diosas de artificio, ella se convirtió en algo más difícil de crear. Un símbolo sin edad. Las luces podían apagarse, pero su figura seguía ardiendo, blanca, precisa, incorruptible. Fue la mujer que enseñó al mundo que la verdadera revolución no necesita gritar. Solo basta con un gesto que no se olvida. Grace Kelly no cambió la moda con vestidos. Cambió la manera en que el mundo entendía la belleza. Y desde entonces, cada vez que una mujer se viste de sobriedad, el eco de su elegancia vuelve a respirar. Antes de los tronos, antes de los titulares, existió una joven de mirada contenida que observaba el mundo como quien estudia una obra de arte. Filadelfia la vio crecer entre jardines ordenados, madres con guantes blancos y la obsesión americana por la perfección. Nada en ella parecía ruidoso. Grace Kelly aprendió desde niña que la discreción podía tener brillo propio. En los años 40, mientras otras muchachas soñaban con los escenarios de Broadway, ella soñaba con una línea, con una silueta, con la armonía que ocurre cuando todo está en su lugar. El estilo no la eligió de un día para otro. Se formó lentamente, como el reflejo del agua sobre el mármol. Su madre, una instructora de etiqueta, le enseñó que la postura revela el alma. Su padre, campeón olímpico, le inculcó la disciplina del gesto exacto. Esa mezcla entre rigor y contención sería el alfabeto de su elegancia futura. En la Academia de Artes Dramáticas de Nueva York, Grace destacaba no por la voz o el movimiento, sino por la precisión. Mientras las demás aspirantes exageraban para ser vistas, ella dominaba el arte de la pausa. Los directores la observaban sin entender. No actúa, respira belleza. Su guardarropa era un reflejo de esa filosofía. Blusas de seda blanca, faldas de cintura alta, tonos pastel. No era lujo, era proporción. Cada prenda hablaba de equilibrio, de una mujer que no buscaba seducir, sino ordenar el caos. Y sin saberlo, estaba construyendo una nueva gramática estética, la elegancia como serenidad. A finales de los 40, las revistas empezaron a fijarse en esa actriz rubia que parecía un cuadro de Vermeer traído al siglo XX. Su piel clara, su cuello largo, la forma en que la luz la buscaba. Las marcas comenzaron a enviarle prendas, los fotógrafos a esperarla en la puerta de los estudios. Pero Grace no seguía tendencias. Ella las silenció. En un tiempo donde Christian Dior ya había lanzado su New Look y el mundo adoraba las cinturas imposibles, Grace Kelly ofreció una alternativa, el encanto de lo natural. Su elegancia no era una reacción, era una evolución. No imitaba a nadie, no pertenecía a ningún país. Era la síntesis entre la sobriedad europea y la frescura americana. Los críticos de moda empezaron a hablar de el fenómeno Grace Kelly, una manera de vestir donde todo parecía medido, pero nada forzado. Las mujeres se reconocieron en ella. No era una diva inalcanzable, era la promesa de que la belleza podía ser tranquila. La década de los 50 estaba a punto de comenzar, y con ella, el reinado de una estética que cambiaría el mundo. Grace no lo sabía, pero cada vez que ajustaba un botón o levantaba el mentón frente a una cámara, estaba escribiendo la primera página de un nuevo manifiesto, que la elegancia no es adornarse, es desaparecer con estilo. El viento del Atlántico la esperaba, el cine la llamaba, y la moda, sin saberlo aún, acababa de encontrar su espejo más perfecto. Hollywood la recibió con luces impacientes y un guión ya escrito, ser una estrella más en el desfile de rostros hermosos. Pero Grace Kelly no encajaba en la fórmula. No era la sensualidad salvaje de Rita Hayworth ni el magnetismo oscuro de Ava Gardner. Era algo distinto, una presencia que no se imponía, sino que se insinuaba.
un tipo de belleza que obligaba al espectador a detenerse, a mirar con respeto. En 1952, Alfred Hitchcock la observó por primera vez a través de una prueba de cámara y murmuró: «No es una actriz, es una geometría perfecta». Aquel encuentro cambiaría la historia del cine y también la de la moda. En Rear Window, To Catch a Thief y Dial M for Murder, Grace Kelly encarnó una feminidad nueva, pulida, exacta, vestida de serenidad. La cámara la amaba porque su rostro no actuaba, simplemente reflejaba la luz. Cada película se convirtió en un desfile silencioso. Los vestidos diseñados por Edith Head marcaban tendencias antes de llegar a los cines. Faldas amplias en tonos marfil, blusas con cuellos estructurados, guantes que terminaban donde comenzaba la imaginación. Las mujeres imitaban su peinado recogido, su maquillaje contenido, su porte. Por primera vez, la elegancia no estaba reservada a la aristocracia. Era una promesa cinematográfica al alcance de cualquiera que supiera mantener la calma. En Rear Window, aquel vestido blanco de gasa con cinturón negro fue más que un vestuario. Se volvió símbolo. La pureza y el deseo podían coexistir, la sensualidad podía ser discreta. La moda femenina entró en una nueva era, donde lo recatado no era debilidad, sino misterio. Y detrás de esa revolución silenciosa estaba Grace Kelly, con su mirada azul y su forma de existir sin esfuerzo. A mediados de los 50, Hollywood era un templo de exageración. Los estudios competían por estrellas más jóvenes, más brillantes, más provocativas. Pero entre tanto exceso, Grace se mantuvo como un punto fijo, una línea blanca en medio del ruido. Los directores la filmaban como si fuera luz natural. Los fotógrafos la capturaban como si el tiempo no la tocara. Y la moda, fascinada, la convirtió en su embajadora involuntaria. Las portadas de Life, Vogue y Harper's Bazaar la proclamaron la mujer mejor vestida de América. Los grandes modistos enviaban bocetos inspirados en sus apariciones. El corte limpio del cuello barco, la falda que flota en lugar de girar, el uso inteligente del beige y el azul cielo. Su guardarropa personal se convirtió en una clase magistral sobre proporción y contención. Lo que para otros era un atuendo, para Grace era una declaración, que la feminidad no necesitaba ser gritada. Cada prenda hablaba de la mujer moderna, independiente, culta, dueña de sí. Su imagen en pantalla inspiró a una generación que comenzaba a salir de la posguerra y buscaba un nuevo ideal, la elegancia como refugio. En To Catch a Thief, vestida por Edith Head y envuelta en seda azul, recorrió la Riviera francesa junto a Cary Grant. El vestido parecía flotar, anticipando ya la realeza que el destino le tenía preparada. Aquel verano, miles de mujeres en Estados Unidos copiaron sus looks, los pañuelos al cuello, las gafas oscuras, el equilibrio entre glamour y sencillez. Grace había logrado lo que pocas, convertir el cine en una pasarela moral. No se trataba solo de cómo vestía, sino de cómo habitaba el espacio. Hitchcock solía decir que Grace no caminaba. Se desplazaba con la precisión de un metrónomo. Cada paso medido, cada giro controlado. Esa perfección visual se convirtió en escuela para futuras actrices y diseñadores. El cuerpo dejó de ser accesorio. Se volvió arquitectura. Para el público, era la encarnación de un ideal inalcanzable. Para los diseñadores, el lienzo perfecto. Para la moda, una religión en sí misma. Cuando en 1955 ganó el Oscar por The Country Girl, apareció en la ceremonia con un vestido verde agua de satén, minimalista, sin joyas ostentosas. En una noche de lentejuelas, ella eligió el silencio del color. Y ese gesto cambió las reglas de la alfombra roja. Desde entonces, la sobriedad también podía brillar. Grace Kelly había pasado de actriz a arquetipo. Su elegancia no era solo una cuestión estética, era una forma de comportamiento, un nuevo lenguaje visual que redefinió los códigos de lo femenino en Occidente. En apenas 5 años de carrera, estableció una verdad que la moda aún no ha olvidado, que el estilo no se impone, se transmite con calma. Y mientras los estudios preparaban nuevos proyectos, Europa la esperaba. El destino le ofrecía otro escenario, uno donde su elegancia dejaría de ser representación para convertirse en historia. El siguiente acto no se filmaría en celuloide, sino en seda. París era un rumor de telas y susurros. A mediados de los años 50,
Las casas de moda competían por seducir a las estrellas de Hollywood. Pero cuando Grace Kelly cruzó la puerta del atelier de Cristóbal Balenciaga en la Avenue George V, el aire cambió. No hubo saludo grandilocuente ni poses teatrales. Solo una mirada silenciosa entre dos perfeccionistas que comprendieron, sin palabras, que compartían el mismo credo, el de la forma pura. Balenciaga no hablaba de moda, hablaba de estructura, de arquitectura, de proporción divina. Su taller olía a lino recién cortado y a disciplina. Mientras otros diseñadores buscaban la provocación, él perseguía la paz de las líneas perfectas. Y frente a él, aquella mujer americana parecía encarnar todo lo que su estética predicaba: sobriedad, equilibrio, control. Ella era su ideal en carne y movimiento. Grace no buscaba vestidos, buscaba orden. Su ojo estaba entrenado para la armonía y encontró en Balenciaga un reflejo de sí misma. Entre ambos nació una complicidad sin artificios. No se necesitaban aplausos, solo silencio y exactitud. Él la observaba probarse una pieza de organza blanca, sin adornos, sin joyas. La tela flotaba alrededor de su cuerpo como si temiera tocarla. Y en ese instante, Balenciaga murmuró apenas: «La perfección no necesita testigos». Desde aquel encuentro, el nombre de Grace comenzó a pronunciarse en los círculos más exclusivos de la moda parisina, no solo como una actriz, sino como una lección viviente de forma y contención. Mientras Dior y Givenchy dominaban los titulares, Balenciaga prefería el anonimato de su atelier, pero celebraba en silencio que su obra había encontrado su musa definitiva. Los vestidos que ella encargó para sus apariciones en Europa tenían algo que ninguna otra celebridad poseía: ausencia de exceso, sin estampados, sin adornos, sin concesiones. El poder de la tela descansaba en la caída, en el aire que quedaba entre la costura y la piel. Era un nuevo tipo de sensualidad, casi espiritual. Cuando Grace visitó España poco después, los periodistas notaron el cambio. Ya no vestía como una actriz, sino como una reina que aún no sabía que lo era. Cada pliegue, cada movimiento parecía ensayado por la geometría. Balenciaga no la transformó, simplemente le dio lenguaje a lo que ya existía en ella. El estilo que surgiría de esa unión marcaría una década. La rigidez se convirtió en suavidad, el lujo en serenidad. Las mujeres empezaron a buscar esa misma línea limpia, ese mismo gesto sereno. Las casas de moda copiaban sus siluetas, los grandes almacenes de Nueva York imitaban sus tonos. Sin una sola palabra, Grace Kelly y Balenciaga habían firmado un manifiesto silencioso: la elegancia como arquitectura del alma. Años después, cuando le preguntaron por su diseñador favorito, Grace respondió con una sonrisa mínima: «Balenciaga me enseñó que la belleza es una cuestión de proporción, no de ruido». Y tenía razón. En una era de opulencia, ellos dos demostraron que lo esencial no necesita adornos, solo equilibrio, solo luz, solo verdad. Aquella colaboración nunca fue un contrato, fue una comunión estética. El artesano del silencio y la mujer que hablaba sin palabras habían creado una nueva religión de la moda. Una religión donde cada vestido era un templo y cada movimiento una oración. El eco de esa alianza aún se percibe en las pasarelas del siglo XXI, donde el minimalismo sigue rindiendo homenaje a la serenidad que ellos inventaron. Porque la historia de la moda tiene muchas musas, pero pocas sacerdotisas. Y entre todas ellas, una sigue brillando con la calma de lo eterno. Grace Kelly, vestida por Balenciaga, no fue solo imagen, fue proporción hecha carne, el silencio hecho estilo, la pureza convertida en forma. El 19 de abril de 1956, el mundo contuvo la respiración. Desde Mónaco hasta Nueva York, los radios transmitían en directo lo que sería recordado como la boda del siglo. No era solo la unión de una actriz y un príncipe, era la fusión de dos universos, el glamour americano y la tradición europea, la fantasía del cine y la solemnidad de la realeza. En el altar, bajo la bóveda blanca de la Catedral de San Nicolás, el mito tomó forma. Grace Kelly avanzó entre columnas de mármol vestida de eternidad. Su traje de novia, diseñado por Helen Rose de los estudios MGM, fue el secreto mejor guardado de Hollywood. 25 metros de tafetán de seda, encaje de Bruselas del siglo XIX y perlas cosidas a mano por 36 costureras durante 6 semanas.
El velo, tan delicado que parecía niebla, cubría su rostro como si la historia misma temiera mirarla directamente. Cuando las puertas se abrieron, la luz del Mediterráneo atravesó los vitrales e iluminó aquel vestido como una aparición. No era ostentoso, era perfecto, el equilibrio absoluto entre modestia y esplendor. En ese instante, la moda dejó de ser superficial y se volvió sagrada. El mundo vio en ella la materialización de un sueño, una mujer que había conquistado Hollywood no con escándalos, sino con elegancia, y que ahora se convertía en princesa sin perder un gramo de autenticidad. Era la continuidad lógica de su estilo. Lo que había sido delicadeza se transformaba en majestad. Las imágenes dieron la vuelta al planeta. Las revistas publicaron portadas a color. Las emisoras describían el encaje, las flores, los guantes, el ramo de lirios del valle. Durante semanas, los diseñadores de Nueva York y París copiaron cada detalle. Las novias del mundo entero comenzaron a pedir el vestido Grace Kelly. El blanco ya no era inocencia, era aspiración. Ese día, sin proponérselo, Grace redefinió la estética del matrimonio moderno. Hasta entonces, las bodas eran exceso o formalidad. Ella las convirtió en un acto de pureza. En su caminar lento, la moda descubrió algo más que elegancia. Descubrió el poder de la contención. El príncipe Rainiero la miraba con admiración y algo de asombro. Incluso en su propia boda, ella parecía gobernar la escena con naturalidad cinematográfica. Su serenidad era tan perfecta que los fotógrafos aseguraban que el tiempo se detenía en cada disparo. No había teatralidad, solo una verdad tan ordenada que parecía imposible. En los días siguientes los diarios titularon: Grace Kelly ya no pertenece al cine, pertenece a la historia. Y tenían razón, porque más allá de la ceremonia, lo que nació aquel día fue un nuevo ideal femenino, la princesa moderna, culta, independiente y refinada. Las marcas de moda comenzaron a adaptar su figura a los maniquíes. Las casas de alta costura se inspiraron en la silueta del vestido. Cintura definida, cuello alto, mangas largas, falda voluminosa, líneas limpias. Dior, Givenchy, Balenciaga, todos reinterpretaron su esencia. En cuestión de meses, Grace Kelly no solo había cambiado la forma de vestir a las novias, sino también a la realeza. El Vaticano elogió su sobriedad. Vogue declaró su look el triunfo de la armonía, y el público, fascinado, comprendió que la verdadera sofisticación no estaba en el lujo, sino en la medida. Aquel vestido, hoy conservado en el Museo de Arte de Filadelfia, sigue siendo referencia para diseñadores y soñadores. Décadas después, cuando Kate Middleton se casó con el príncipe William, su vestido, obra de Sarah Burton para Alexander McQueen, fue un homenaje directo a Grace Kelly. El cuello de encaje, la cintura definida, el velo largo, la historia repitiéndose con la misma melodía. Porque el mito no desapareció con el tiempo, se multiplicó. Cada boda elegante lleva algo de ella. Cada diseño que busca equilibrio entre pureza y glamour la cita, aunque no lo diga. Grace Kelly no solo fue una novia, fue el renacimiento del ideal de elegancia femenina. Esa mañana, mientras las campanas de Mónaco repicaban y el Mediterráneo reflejaba el resplandor del encaje, el mundo comprendió algo simple y eterno, que la belleza no necesita gritar, solo respirar en silencio. Y así, la actriz se convirtió en princesa y la moda en memoria. Un mito había nacido, y su vestido, como su legado, nunca se arrugaría con el tiempo. Después de la boda, Mónaco despertó en otro siglo. El pequeño principado, antes discreto y casi invisible entre las costas del Mediterráneo, se transformó en el nuevo epicentro de la elegancia mundial. Los periódicos hablaban de una monarquía cinematográfica, pero detrás de los titulares, lo que realmente había ocurrido era algo más profundo. La realeza se había convertido en pasarela, y su reina silenciosa, en el rostro que dictaría el gusto de una época. Grace Kelly comprendió desde el primer día que ya no actuaba frente a una cámara, sino frente a la historia. Cada aparición pública, cada banquete, cada visita diplomática era una escena cuidadosamente orquestada, no para el espectáculo, sino para el legado. Los flashes habían cambiado de intención. Ya no buscaban la estrella, sino el símbolo. Sus primeras apariciones como princesa marcaron un antes y un después.
Mientras otras royals vestían según las normas del protocolo, Grace lo reinventó con la precisión de una artista. Convirtió el deber en estilo, la formalidad en delicadeza. Sus trajes de día eran impecables, tonos marfil, azul pálido, rosa empolvado. Sus joyas, medidas al milímetro. Nunca una pieza más de la necesaria. Era la reina de la proporción, del silencio bien vestido. En 1957, durante una gala en la Ópera de Montecarlo, lució un vestido blanco con un lazo en el hombro y un broche de diamantes discretos. La prensa describió la escena como una aparición más que una presencia, y así nació una estética que pronto se conocería como la elegancia de Mónaco, un estilo diplomático, limpio, sereno, donde la sofisticación se expresaba a través de la moderación. La corte entera comenzó a adaptarse a su ritmo. Las damas de compañía imitaban su peinado. Las costureras locales aprendían a copiar la caída de sus faldas. Incluso los desfiles de París ajustaron sus colecciones, inspirándose en sus elecciones. Dior reforzó las líneas puras. Givenchy suavizó los contrastes. Hermès comenzó a desarrollar bolsos más estructurados, perfectos para una princesa moderna. Grace se había convertido en una embajadora cultural involuntaria. No imponía tendencias, las respiraba. Su forma de vestir se convirtió en lenguaje diplomático. En una reunión, un tono beige podía significar respeto. En otra, un azul pastel era símbolo de cercanía. Entendía el poder de los matices como quien domina un idioma. Su estilo unió dos mundos, la precisión americana y la artesanía europea. En una sola mirada, en un solo conjunto, podía convivir la austeridad de Balenciaga y la suavidad de Dior, la sobriedad del Atlántico y el fulgor mediterráneo. Y esa fusión creó algo inédito, la elegancia transatlántica. Los fotógrafos de moda se disputaban cada aparición pública. Cuando asistió al Festival de Cannes en 1959 con un vestido azul cielo de seda, la prensa lo llamó el color Grace. En Roma, su aparición con un traje sastre blanco inspiró una ola de imitaciones. En Nueva York, las boutiques comenzaron a anunciar en sus escaparates: el estilo Mónaco llega a la ciudad. Pero lo más fascinante era su naturalidad. Grace no necesitaba reinventarse cada temporada. La moda giraba alrededor de ella como los planetas en torno a un sol que no se movía. Su constancia era su revolución. Mientras el resto del mundo cambiaba de piel cada año, ella se mantenía igual, serena, luminosa, impecable. Y esa estabilidad se volvió aspiracional. A mediados de los años 60, las grandes publicaciones de moda coincidían en una idea: la elegancia había dejado de ser espectáculo para convertirse en educación. Y su maestra tenía nombre y apellido: Grace Kelly. Las jóvenes europeas comenzaron a copiar su silueta. Los institutos de moda estudiaban sus proporciones fotográficas como si fueran teoremas visuales. En un mundo en plena transformación cultural, su figura era el recordatorio de que la modernidad no necesariamente debía romper con la tradición. Grace había conseguido lo imposible: volver moderno el protocolo, convertir la obediencia en expresión artística. La prensa la describía como una escultura en movimiento, pero quienes la conocían sabían que detrás de esa imagen había método, preparación y un respeto casi religioso por el detalle. Cada color, cada textura, cada botón respondía a un propósito. La moda, en sus manos, se transformó en narrativa política y poética al mismo tiempo. Incluso su residencia, el Palacio de Mónaco, comenzó a reflejar su estilo. Los interiores se rediseñaron con líneas simples, flores frescas, tonos suaves. Nada ostentoso, todo medido. La elegancia había dejado de ser una cuestión de apariencia. Era una forma de habitar el mundo. Su papel como princesa redefinió el rol de las mujeres en la realeza contemporánea. Ya no eran adornos de estado, sino figuras culturales. Grace fue la primera en demostrar que una princesa podía tener influencia más allá del protocolo, que podía ser icono, musa y maestra de estilo al mismo tiempo. Y mientras el Mediterráneo se encendía cada tarde frente al palacio, las olas reflejaban su imagen en los titulares de medio mundo. La mujer que había conquistado Hollywood ahora gobernaba sin levantar la voz, con un vestido sencillo, con un pañuelo al cuello,
con una mirada que dictaba el ritmo del gusto global. La elegancia de Grace Kelly ya no era americana ni europea, era universal, y desde entonces ninguna corona volvió a brillar igual. Había pasado apenas un año desde su coronación cuando el nombre de Grace Kelly comenzó a separarse de su título nobiliario. Ya no era Su Alteza Serenísima, era el estilo Grace Kelly. La prensa lo definía como una fórmula invisible: líneas limpias, paletas suaves, gestos medidos. Pero la verdad era más simple y más profunda. El Kelly Style no era un conjunto de prendas, sino una manera de estar en el mundo. Su imagen comenzó a repetirse como un mantra en revistas, escaparates y estudios de diseño. Las mujeres la veían como una brújula estética, los diseñadores como una fuente de disciplina visual. Grace había demostrado que la elegancia no necesitaba dramatismo. Su estilo era una partitura tocada en silencio. Chaquetas estructuradas, cinturas naturales, faldas de vuelo sutil, guantes de piel, perlas diminutas. Cada detalle tenía una intención. Nada era casualidad. A principios de los 60, Vogue publicó una edición titulada La geometría de la gracia. En sus páginas, el rostro de Grace aparecía entre sombras claras y fondos neutros. El artículo la describía como la mujer que convirtió la moderación en arte. Y así nació el mito. La idea de que la sofisticación verdadera no consiste en poseer más, sino en elegir menos. Su guardarropa se convirtió en material de estudio. Los archivos de Mónaco conservaban docenas de trajes hechos a medida por Dior, Balenciaga y Givenchy, pero todos compartían una misma filosofía: no deslumbrar, sino permanecer. El corte perfecto era su firma, la armonía su perfume. Y entonces, sin buscarlo, la historia le regaló un símbolo que perpetuaría su nombre en la moda para siempre. En 1958, durante su primer embarazo, los fotógrafos intentaron capturarla al salir del hospital. Grace, discreta, tomó su bolso Hermès de piel de becerro y lo colocó frente a su vientre para proteger su intimidad. La imagen dio la vuelta al mundo. En cuestión de días, el accesorio se volvió objeto de deseo. Hermès, inundado de pedidos, rebautizó oficialmente el modelo como The Kelly Bag. Ese gesto espontáneo, una mujer escondiendo un secreto con elegancia, transformó un simple accesorio en icono. La prensa lo llamó la revolución del pudor, pero en realidad era la esencia del Kelly Style: convertir la reserva en belleza. Aquel bolso no era solo moda, era una lección, un recordatorio de que la verdadera clase no se exhibe, se sugiere. A partir de entonces, cada aparición de Grace era diseccionada por los críticos con la devoción que otros reservan a las obras de arte. Su modo de combinar un pañuelo de seda con gafas oscuras, de mezclar un vestido Dior con guantes cortos de Balenciaga, de caminar con un bolso en la mano izquierda, como quien sostiene una promesa. Todo se imitaba, todo se estudiaba. En Nueva York, la revista Life publicó un reportaje titulado La nueva religión del buen gusto, donde se mostraban jóvenes intentando replicar su estilo. Las ventas de blusas de seda, faldas midi y guantes blancos se dispararon. Las tiendas americanas comenzaron a promocionar colecciones con eslogans como «Vístete como Grace, vive como Grace». Lo fascinante era que su influencia trascendía la moda. El Kelly Style se convirtió en símbolo de equilibrio emocional y moral. Las mujeres lo adoptaban no solo para verse bien, sino para proyectar calma, control y sofisticación interior. Grace había transformado la estética en ética. Vestirse bien ya no era solo una cuestión de gusto, sino de actitud. Las fotografías más icónicas de su vida, paseando por Montecarlo, saludando desde el balcón del palacio, sosteniendo la mano de sus hijos, definieron el imaginario visual de la mujer moderna, refinada, contenida, pero con una luz propia que no dependía de nadie. La moda comenzó a responderle. Las casas de lujo buscaron reinterpretar su legado. Hermès lanzó nuevas versiones del Kelly Bag en diferentes colores y materiales. Dior incorporó su sobriedad en las líneas New Elegance. Valentino se inspiró en su dulzura estructurada para crear vestidos que parecían respirar con el cuerpo. Incluso décadas después, el ADN del Kelly Style sigue latente en el diseño contemporáneo. Pero lo que lo hizo eterno no fue la ropa, sino la coherencia. Grace Kelly jamás traicionó su propio canon.
Nunca intentó parecer más joven, más moderna, más atrevida. Su secreto fue la fidelidad, a su esencia, a su ritmo, a su verdad. En eso radicaba su poder. Y la moda, que vive del cambio constante, encontró en ella el milagro de lo inmutable. En una entrevista tardía, cuando un periodista le preguntó si se consideraba un icono de estilo, ella sonrió con esa calma que lo contenía todo. No, querido, yo solo he sido coherente. Esa respuesta, breve y perfecta, resumía todo el manifiesto del Kelly Style, porque en el fondo, la elegancia no consiste en ser admirada, sino en ser recordada sin esfuerzo. Y Grace Kelly lo sigue siendo, la medida exacta entre la sencillez y el esplendor. El cine le dio fama, la realeza, título, pero fue su estilo el que le otorgó eternidad. El mundo cambiaba. Era la década de los 60. Las minifaldas dominaban Londres, el pop inundaba París, y la juventud levantaba pancartas contra todo lo que oliera a tradición. La moda, por primera vez, se volvió rebeldía. Los colores eran estridentes, los estampados salvajes, las formas rompían toda norma anterior. Y sin embargo, en medio de ese ruido global, una mujer seguía vistiendo con la calma de un amanecer en Mónaco. Grace Kelly. Mientras Twiggy bailaba en los escaparates y Mary Quant redibujaba la silueta femenina, ella permanecía inmutable, sin provocación, sin escándalo, sin esfuerzo. El mundo entero corría, pero ella seguía caminando. Y esa quietud se transformó en su revolución personal. En una época donde la irreverencia era sinónimo de modernidad, Grace demostró que la sobriedad podía ser igual de transgresora. Su elegancia serena se volvió un acto de resistencia contra la velocidad, contra lo efímero, contra la saturación. Mientras la moda gritaba, «Mírame», ella susurraba, «Mírate». Y en ese gesto, inventó la modernidad más duradera de todas, la del equilibrio. Durante los viajes oficiales de Mónaco, su vestuario se convirtió en una lección diplomática. En los Estados Unidos, lucía trajes de líneas puras y colores neutros, una elegancia racional que evocaba la precisión americana. En Francia, elegía la fluidez y el romanticismo, tejidos que parecían moverse con el viento. En España o Italia, apostaba por la sencillez arquitectónica que tanto amaba de Balenciaga. Cada look era una conversación entre culturas, una sinfonía silenciosa de respeto y medida. Los diseñadores, fascinados, comenzaron a comprender algo que hasta entonces parecía contradictorio, que la mesura también podía ser vanguardia. Dior suavizó sus siluetas. Givenchy apostó por los tonos suaves. Los modistos emergentes, como Valentino, descubrieron en ella una musa distinta, una que no imponía tendencias, sino que las purificaba. En 1966, durante una cena de gala en París, Grace apareció con un vestido beige de corte imperio, sin joyas, sin adornos, sin esfuerzo. La prensa describió la escena como una bofetada a la vanidad del mundo moderno. Ese mismo año, Harper's Bazaar publicó un editorial titulado La rebelión del silencio, dedicado íntegramente a su estilo. El artículo comenzaba así: mientras todos hablan, ella sigue siendo escuchada. Su influencia trascendía los límites de la realeza. En los campus universitarios, las jóvenes que protestaban contra las normas sociales encontraban en ella una figura paradójica, una mujer de poder que no necesitaba desafiar para existir. Y aunque su vida parecía opuesta a la liberación femenina de la época, su presencia ofrecía otra forma de independencia, la que nace del control, no del grito, sino de la calma. Las mujeres modernas, cansadas del exceso visual y la moda efímera, comenzaron a redescubrir la sobriedad como gesto de fuerza. La sencillez se volvió un manifiesto, y en el fondo, todas estaban siguiendo el ejemplo de Grace, aunque no lo dijeran. El Kelly Style sobrevivía a las modas porque no dependía de ellas. Era como una arquitectura moral. Podía ser reinterpretado, pero nunca superado. Cada generación encontraba en él un refugio frente al caos estético. A medida que los años avanzaban, su figura se transformó en un punto fijo en el horizonte de la moda. Una brújula, una pausa. En los 70, cuando el brillo metálico del glam y la fiebre del disco tomaron el escenario, Grace siguió igual, fiel a sus tejidos naturales, a su cabello recogido, a su elegancia sin artificio.
Las casas de moda se rendían ante su coherencia. No necesitaba actualizarse porque nunca había pasado de moda. Y ese era su mayor triunfo. Los fotógrafos de la época, Richard Avedon, Cecil Beaton, Howell Conant, coincidían en algo. Su rostro no tenía tiempo. No parecía pertenecer a una década, sino a la idea misma de lo eterno. Cada foto suya era moderna, incluso cuando el resto del mundo cambiaba. Fue entonces cuando el término Quiet Elegance comenzó a popularizarse. No era una tendencia, era un movimiento cultural inspirado directamente por ella. Las revistas definían el concepto como la elegancia que no busca impresionar, sino inspirar. Y en cada definición, el nombre de Grace aparecía como su origen silencioso. Ella nunca lo proclamó, pero su sola existencia se convirtió en una respuesta a la velocidad del siglo XX. En una época obsesionada con lo nuevo, Grace Kelly representaba lo necesario. Su sobriedad no era nostalgia, era futuro, una invitación a volver a mirar lo esencial. Y así, la actriz convertida en princesa se transformó en algo mucho más grande. La guardiana del gusto, el equilibrio entre lujo y humildad, entre poder y serenidad. La mujer que demostró que el estilo más revolucionario de todos no consiste en romper las reglas, sino en entender por qué valen la pena. Cuando el mundo cambió de década, la moda ya había aprendido su lección. La simplicidad, la proporción, la calma, todo lo que ella representaba, se había convertido en aspiración universal. Y aunque las pasarelas seguirían girando, su sombra, invisible y perfecta, nunca dejaría de caminar junto a ellas. Grace Kelly no siguió las tendencias. Las desarmó, las purificó y las devolvió limpias al mundo. Esa fue su revolución. Una revolución sin ruido, sin pancartas, sin discurso. Solo una mujer vestida de sobriedad que enseñó a la moda a respirar. Con el paso del tiempo, Grace Kelly dejó de ser solo un recuerdo. Se transformó en una referencia inevitable. Su imagen, reproducida millones de veces en revistas, museos y pantallas, había dejado una huella tan profunda que ninguna generación posterior pudo escapar de ella. No era una sombra, era una guía. Su legado se extendía como un hilo dorado a través de los nombres que marcarían la historia de la moda y la realeza. Primero vino Carolina de Mónaco, su hija, convertida en musa natural del refinamiento europeo. Heredó la misma quietud, la misma luz suave en el rostro. Las portadas la mostraban con los vestidos de Chanel y Dior, pero siempre con algo que recordaba a su madre. Esa manera de sostener la mirada, de hablar con elegancia antes que con palabras. Carolina no imitó a Grace, la reinterpretó. Donde su madre era clasicismo, ella añadió melancolía. Donde había serenidad, añadió carácter. Pero la esencia seguía ahí, intacta. Luego vino Estefanía, la rebelde. Cabello suelto, cuero, motocicletas, sensualidad. Y sin embargo, incluso en su desafío, la silueta de Grace seguía latente. Porque toda rebeldía necesita un canon para romperlo, y Grace Kelly había establecido el más poderoso de todos. Su elegancia era el punto de partida, incluso para quienes intentaban escapar de ella. Décadas más tarde, otra princesa llevaría su herencia al siglo XXI. Charlene de Mónaco, exnadadora, moderna, deportiva. Pero cuando caminó hacia el altar en su boda con el príncipe Alberto, el mundo vio la misma pureza, el mismo equilibrio, la misma contención sagrada. El vestido, firmado por Giorgio Armani, fue interpretado como un eco contemporáneo del traje de Grace. Cuello cerrado, líneas puras, cero ostentación. La historia no se repetía, se recordaba. Pero el linaje de la elegancia de Grace Kelly no se limitó a su sangre. Su influencia cruzó océanos, siglos y culturas. En el Reino Unido, Diana Spencer encontró en ella un espejo posible, una princesa moderna atrapada entre el deber y la emoción. Ambas compartían una habilidad natural para comunicar con la imagen, pero mientras Diana se movía entre vulnerabilidad y carisma, Grace había representado el control absoluto. Dos polos de una misma verdad, la moda como lenguaje de poder y fragilidad. Más tarde, Kate Middleton recogería esa herencia estética. Su vestido de novia, encaje, mangas largas, cintura definida, fue un tributo abierto al legado de Grace. Incluso su manera de mirar a las cámaras, esa serenidad estudiada,
parecía un eco de Montecarlo en Londres. En cada aparición oficial, Kate perpetuó el ideal que Grace había fundado: la elegancia como ética visual. En la alta costura, la huella era igual de visible. Valentino basó toda su filosofía en esa pureza silenciosa. Carolina Herrera, en la década de los 80, confesó que había construido su carrera inspirándose en la elegancia moral de Grace Kelly. Ralph Lauren, con sus colecciones de American Classic, la mencionaba como el equilibrio perfecto entre refinamiento y naturalidad. Incluso diseñadores contemporáneos como Elie Saab o Max Mara siguen citando su estética como punto de partida. Las pasarelas la invocan constantemente. En cada vestido blanco con cuello alto, en cada falda estructurada, en cada bolso de líneas limpias, hay un rastro de ella. Y no solo en la moda de lujo. Las firmas minimalistas modernas, The Row, Celine, Totem, son hijas lejanas de la escuela que ella fundó sin pretenderlo. La sobriedad como símbolo de sofisticación. Su imagen también moldeó la cultura visual. El cine la inmortalizó en personajes inspirados en su aura. Desde Breakfast at Tiffany's hasta The Queen's Gambit, cada protagonista elegante y silenciosa lleva en el fondo un fragmento de su sombra. En la fotografía, los retratos de Grace se convirtieron en manuales de composición. Equilibrio, luz natural, geometría del rostro. En la publicidad, sigue siendo sinónimo de lujo eterno. Cartier, Hermès y hasta perfumes contemporáneos como Grace de Monaco la han convertido en una marca de espiritualidad estética. Y lo más asombroso es que su elegancia sobrevivió a la velocidad de la era digital. En Instagram, donde el brillo y la inmediatez dominan, las imágenes en blanco y negro de Grace siguen generando millones de vistas. Los hashtags Grace Kelly y Sash Kelly Style suman millones de menciones cada año. Las nuevas generaciones, nacidas entre pantallas, la redescubren como un refugio frente al exceso. En un mundo saturado de estímulos, su calma se siente revolucionaria. Lo que fue una manera de vestir, se transformó en una forma de existir. Su legado no es una moda, es una educación visual. Nos enseñó que el verdadero estilo no busca atención, sino respeto, y que la elegancia no se mide por la mirada ajena, sino por la serenidad interior. Hoy, cuando una mujer elige un vestido sencillo, un peinado recogido, un gesto contenido, está dialogando con ella sin saberlo, porque Grace Kelly ya no pertenece a un tiempo ni a un trono, pertenece a la memoria colectiva de la belleza. Su herencia vive en cada intento de equilibrio, en cada búsqueda de luz sin estridencia. Y así, generación tras generación, su elegancia se reencarna no en la forma, sino en la intención, en esa delicada voluntad de no impresionar, sino de inspirar. Grace Kelly no solo cambió la historia de la moda, creó una línea invisible que aún atraviesa el tiempo. Una escuela sin muros, una religión sin dogmas, una elegancia que sigue respirando en quienes, sin saberlo, aún la imitan cada mañana frente al espejo. Pasaron las décadas, pero su rostro nunca desapareció. El mundo cambió de idioma, de ritmo, de moral, pero la imagen de Grace Kelly siguió intacta, como una fotografía que no envejece. En la era del exceso visual, donde la moda se mide en segundos y la elegancia en filtros, su figura resurgió como un recordatorio de todo lo que el tiempo había olvidado. La calma, la proporción, la verdad del gesto. En los museos, su vestido de novia es tratado como una reliquia. En las subastas, un pañuelo que le perteneció puede alcanzar precios que desafían la razón. Pero su valor no está en la tela ni en la firma, sino en lo que representa, la posibilidad de una belleza que no se agota. Grace Kelly no fue un estilo, fue un estándar, y cada generación que llega vuelve a medir su gusto con su sombra. Las casas de moda del siglo XXI lo saben bien. Dior la recuerda en sus colecciones de líneas puras y tonos nacarados, Chanel en sus trajes estructurados de tweed, Hermès en la devoción que aún rodea al Kelly Bag, convertido en símbolo global de lujo contenido. Incluso Gucci y Louis Vuitton, en plena era digital, rinden homenaje a su equilibrio clásico en campañas donde la sobriedad es el nuevo oro. Porque la elegancia que ella encarnó, esa mezcla de disciplina y ternura, se volvió el lenguaje universal del lujo. En el cine, su espíritu reaparece una y otra vez. Y desde Nicole Kidman interpretándola en Grace of Monaco, hasta las actrices que emulan su serenidad en la alfombra roja,
Grace sigue dictando cómo se representa lo sublime. No hay actriz que lleve un vestido blanco, un peinado recogido o una mirada serena sin invocar, consciente o no, el eco de su imagen. Ella es el molde invisible de la elegancia cinematográfica. Las marcas de perfumes la convirtieron en metáfora del aura femenina. Cartier la imaginó como flor cristalizada. Armani, como equilibrio absoluto. Dior, como el alma que respira dentro de la tela. Su nombre es una palabra mágica que eleva cualquier producto, porque en la mente colectiva, Grace Kelly no vende objetos, vende eternidad. Las redes sociales, que devoran ídolos con velocidad vertiginosa, no lograron desgastar su mito. En Instagram, Pinterest o TikTok, miles de cuentas recrean sus looks, comparan sus fotografías, estudian su lenguaje corporal. Su estilo se convirtió en hashtag, pero también en antídoto. En un mundo de ruido, su silencio volvió a ser tendencia. Jóvenes de 20 años que nunca vieron una de sus películas la citan como inspiración. Grace Kelly se transformó en refugio visual para una generación que busca autenticidad en medio del artificio. La industria también la reinterpreta. En 2019, Gucci lanzó una colección inspirada en los retratos de Grace en la Riviera, combinando romanticismo con modernidad minimalista. Dior, en su desfile New Look Reborn, dedicó un segmento a las mujeres que redefinieron la feminidad sin provocación, encabezadas por ella. Y Hermès, cada año, continúa reinventando el Kelly Bag sin alterar su esencia. El equilibrio perfecto entre estructura y suavidad, igual que su dueña original. Su influencia incluso cruzó fronteras tecnológicas. Los diseñadores digitales de moda 3D la citaron como la musa del orden visual. En los metaversos y realidades virtuales, su silueta sigue apareciendo. El cuello alto, la cintura definida, la postura serena. Incluso la inteligencia artificial, al generar rostros femeninos ideales, se inspira inconscientemente en la simetría de su mirada. Porque la perfección, cuando tiene alma, deja huellas en la máquina. El mito de Grace Kelly persiste porque encarna un ideal que no depende del contexto, el de la belleza sin ruido. Su legado demuestra que la elegancia no es un estado estético, sino moral. Y por eso, cada vez que la cultura global se satura de exceso, el péndulo vuelve hacia ella. Cada vez que el mundo necesita recuperar el equilibrio, su nombre resurge, impecable, como si el tiempo la protegiera. Su rostro sigue apareciendo en campañas, documentales, ensayos y exposiciones. Las escuelas de diseño estudian sus apariciones públicas como ejercicios de coherencia visual. Los museos de moda la tratan como un código genético del siglo XX. Y en cada red social, en cada generación que busca volver a lo esencial, el algoritmo vuelve a mostrarla, con la misma luz, la misma calma, la misma proporción divina. Porque en el fondo, Grace Kelly representa lo que el siglo XXI añora y no puede fabricar: autenticidad. Ella no necesitó reinvención porque nunca fue artificio. Su belleza no dependía del maquillaje, sino del dominio de sí misma. Y esa es la razón por la que su imagen sigue funcionando, mientras tantas otras se desvanecen. Las modas cambian, las tendencias mueren, pero su nombre sigue en el aire como un perfume imposible de olvidar. Grace Kelly no fue una moda. Fue la pausa que toda moda necesita para recordar qué significa ser eterna. Al caer la tarde, el Palacio de Mónaco se vuelve dorado. El mar refleja una calma que parece escrita para ella. Nada suena, salvo el viento que toca las columnas como un recuerdo. Ahí, entre las sombras suaves del jardín, la historia de Grace Kelly sigue respirando. No quedan cámaras, ni flashes, ni titulares. Solo esa sensación inconfundible que dejó tras de sí. La certeza de que la elegancia no muere, se transforma. Porque Grace nunca fue un personaje, ni una actriz, ni una princesa. Fue una medida del tiempo, un instante de equilibrio en medio del caos del siglo. El mundo la recuerda con nostalgia, pero también con gratitud. Cada generación que vuelve a mirarla redescubre algo esencial: que la verdadera belleza no está en el lujo, sino en la calma; que vestir bien no es exhibirse, sino comprenderse; y que una mujer puede cambiar la historia de la moda sin alzar la voz, simplemente siendo fiel a sí misma. Su legado no se limita a un vestido ni a un bolso. Está en la forma en que una mujer entra en una habitación, en cómo inclina la cabeza,
en cómo deja hablar al silencio. Cada gesto de serenidad en la moda moderna, cada tono neutro, cada línea limpia, cada acto de discreción, lleva un eco de ella. En Montecarlo, el aire aún parece tener su perfume. En los archivos de Dior y Hermès, su nombre sigue apareciendo en notas al margen. Y en los corazones de quienes buscan una belleza más allá de la apariencia, su luz continúa guiando. Grace Kelly no fue una tendencia, fue una respuesta. A la prisa, al ruido, al olvido. Una prueba de que lo simple puede ser sublime y que la delicadeza, cuando es auténtica, tiene más poder que cualquier corona. 50 años después, su imagen sigue apareciendo cada vez que alguien pronuncia la palabra elegancia. Y aunque el tiempo avance, su reflejo no se apaga, solo se vuelve más claro, más necesario, más humano. Porque hay cuerpos que el tiempo borra, pero hay almas que el tiempo amplifica. Y entre todas ellas, una sigue caminando, vestida de luz. Grace Kelly.